Shalom, shalom, Parashat Vaera. Nos encontramos, como de costumbre, en la ciudad vieja de Jerusalén. Estamos a muy pocos metros del Har HaBayit, del monte del templo. Bezrat Hashem, que el templo se reconstruye y que lo veamos en nuestros días. En un aula, que es la que normalmente ocupamos para enseñar la lengua sagrada, enseñar el hebreo. Y aquí, delante de estas piedras milenarias, el lugar es un edificio prácticamente de la Edad Media. Queremos hacer una entrega sobre la parashá esta de Vaera. Y la parashá comienza así. Dice, Vaidaber Elohim el Moshe. Habló Dios a Moshe, Vayomer Elab Ani Hashem. Y le dijo a él, yo soy Hashem. Y la palabra que se utiliza para mencionar acá el nombre de Kadosh Baruj Hu es Yud Kei Vav Kei. Vaera, y ahí le dice la primera palabra del segundo pasuk, que es con la cual se llama esta parashá, Vaera, y me mostré a Abraham, el Yitzhak, a Yitzhak, el Yaakov, Bekel Shakai. Me mostré delante de ellos con mi nombre o apelativo Kel Shakai, o sea, con un nombre que refleja al Creador, a quien le dijo dai a su mundo, o sea, que le dijo al mundo hasta acá, o sea, que pone límites, que es la imagen del Creador, en la medida en que forma la materia a través de diferentes formas, valga la redundancia, y pone límites a todas las cosas para que éstas puedan estar separadas en la creación. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Pero mi nombre, Yud Kei Vav Kei, Hashem lo nodati lahem, no fui reconocido por ellos con este nombre. Okay. Lo que dice esta parashá es bastante grave en el sentido también bastante importante y obviamente refleja algo muy profundo. Si nosotros comparamos el comienzo de la parashá anterior, cuando comienza además este libro, el segundo libro de la Torá, que es el libro de Shemot, dice Vele Shemot Bene Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Y en la segunda parashá comienza diciendo, yo soy Hashem, pero con este nombre no fui conocido por los patriarcas. O sea, obviamente acá hay algo que nos está hablando de un surco que tenemos que hacer a través de los nombres. Los nombres de los hijos de Israel bajaron a Egipto y por lo tanto el galut de la familia de Jacob en Egipto fue un galut de nombres, o sea, fue una expulsión, fue un cautiverio donde nombres estuvieron presos, estuvieron detenidos, lo que dice los nombres de los hijos de Israel, que bajaron a Egipto, o sea, que cada nombre refleja algo, se refiere a alguna fuerza, que esas fuerzas fueron apresadas en Egipto y que después a Moshe junto con Aarón, con la ayuda del Creador del mundo, la sacó de Egipto, o sea, esas fuerzas salieron de Egipto hacia la tierra de Israel, donde van a construir una nueva edad, una nueva era. Y en la segunda parashá nuevamente comienza hablando de nombres, pero esta vez no de nombres de seres humanos y sus energías, sino del nombre del Creador del mundo, o sea, el nombre de Hashem, de Dios. Y el nombre de Hashem Yitbaraj es Yud Kei Vav Kei, en Yud Kei Vav Kei, que refleja la existencia en tanto sí. ¿Por qué? Porque la palabra Yud Kei Vav Kei es la yuxtaposición, es poner una palabra sobre otra de tres palabras. Esa es simplemente la forma técnica en que se forma el nombre de Kadosh Baruj Hu. Se pone la palabra Hayá, que significa fue o existió, Hayá, Hei, Yud, Hei. Sobre Hayá se pone la palabra Hove, que significa existe, está. Hei, Vav, Hei. Entonces, esta Hei cubre la anterior Hei, la Vav cubre la Yud, y por lo tanto se extiende un poco más, y la Hei de Hove cubre la segunda Hei, cubre la segunda Hei de allá. Y después ponemos sobre estas dos que ya pusimos la palabra Ihiyeh, que significa será o existirá. Y entonces la Yud aparece, la He cubre nuevamente las dos anteriores, la letra Yud vuelve a estar sobre la Vav y finalmente desaparece en ella,
y la letra Hei final es nuevamente parte de la Hei anterior y de la anterior. Entonces tenemos, si pudiésemos ver el nombre de Akadosh Baruj Hu, si lo pudiésemos ver, no como lo vemos escrito, que es Yud Kei Vav Kei, sino que si lo pudiéramos ver como de pie cada una de las tres palabras, veríamos Hayá, veríamos Hove y veríamos Ihye. Y en esta forma de verlos, en esta estructura como la que estamos entendiendo, lo que significa es la existencia, el que fue, el que es y el que será. O sea, esa es la forma que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de entender la existencia del Creador, la forma en que Él se manifiesta a nosotros. Pues muy bien, dice acá la Torá que esto no fue revelado a los patriarcas. Eso quiere decir, con este nombre yo no me presenté a los patriarcas, sino que me presenté con otro, con Kel Shakai, el creador, como ya dije, el que limita. Sin embargo, este es mi nombre, porque Hashem lo dice, Ani Hashem, yo soy Hashem. O sea, yo soy la existencia. Sin embargo, repito, esto no fue revelado a los patriarcas, sino que fue expresado de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que Hashem quiere decir ahora? Que en este momento en que las fuerzas de los nombres humanos que están concentrados en la familia de Jacob han bajado a Egipto y han sido como esclavizados, han sido como detenidos, encarcelados en una cierta realidad bastante tóxica, en ese momento quiero yo, dice Akadosh Baruj Hu, comunicar mi nombre, para que de ahora en adelante, cuando ellos salgan con los suyos propios, sea un nombre de Akadosh Baruj Hu que forme esa nueva era, esa nueva edad, ese nuevo hombre. Que hay algo que una a unos con otros, a la humanidad entre sí, y de ahí al Creador a través de los nombres. Y finalmente es la base de este libro, obviamente del libro de Shemot. ¿Por qué se hace tanto hincapié en esto? ¿Qué es lo que está detrás? Como ya hemos dicho tal vez en algunas otras entregas con respecto a la configuración de la espiritualidad humana en el alma, lo que representa precisamente el alma humana a nivel de lo que nos movemos, aunque sea en forma simple, es precisamente el nombre. En el nombre de la persona existe una concentración de energía que expresa precisamente aquella energía que está dentro de la persona y que se expresa en esa concentración que se llama el nombre, cualquiera que éste sea. Y por lo tanto ahí hay una forma de poder visualizar una de las variables que forman nuestra personalidad, que es precisamente el nombre que tenemos. Ok, esto es lo que sabemos. Sin embargo, en el proceso en que Israel está en Egipto y que tienen que salir de Egipto para llegar a la tierra que Akadosh Baruj Hu les prometió, esto que al parecer parece algo bastante simple, se transforma precisamente en la llave, en el camino a la libertad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio que encierra el nombre? Esto nosotros lo tenemos que relacionar con la forma en que se desarrolla la familia de Jacob en la tierra de Canaán, número 1, y cómo se desarrolla en la tierra de Egipto, número 2. En la tierra de Canaán es donde finalmente Jacob con sus hijos llegan. No debemos olvidar que Jacob mismo se casa con sus mujeres y con las esclavas de las mujeres en la tierra de Labán, en Aram. Y de allá viene ya prácticamente con todos sus hijos, excepto el último Benjamín que nace en la tierra de Israel. Pero los niños todavía eran pequeños, nacieron en un marco de tiempo que fluctúa solamente entre los 7 años. Me explico. Jacob llega a donde Labán, trabaja 7 años por Rachel, supuestamente lo engaña y se casa con Lea. Después de los 7 días del Sheva Brajot de Lea se casa con Rachel. Y de ahí en adelante comienza sus mujeres quedan embarazadas. O sea, una de sus mujeres que es precisamente Lea queda embarazada. Y ellos abandonan a Labán cuando Yosef tenía 6 años,
que es el último en nacer en Hutz-Laaretz, porque Binyamin, el hijo que viene después, va a nacer acá en Eretz Israel. Eso quiere decir que fluctúa el nacimiento de todos los hijos y de la hija de Dina en un lapso de tiempo de solamente 7 años. Es allí donde nosotros vamos a ver a los 12 hijos de Jacob, 11 hijos varones y una hija mujer. Cuando ellos llegan a Eretz Israel, por lo tanto, eran bastante jóvenes. ¿Por qué esto está hecho? Obviamente por un motivo. Tenían que comprar, en términos simples, tenían que adquirir la tierra de Israel, o sea, conectarse con las fuerzas y las energías que la tierra tenía y crecer junto con ella. Y así es hasta que Yosef tiene 17 años, como estudiamos en el Sefer Bereshit, y después hasta que Yosef llega a ser virrey de Egipto, después de los 7 años de abundancia, 2 años de hambre, llega Jacob a Egipto con toda su familia, cargando, como leímos en la Parashá de Shemot, al principio del libro, 70 personas. Y allí se van a multiplicar y van a fructificar. Y así ocurrió. El marco de lo que pasó en la tierra de Canaán es lo que nosotros vamos a conocer como la época patriarcal, la época de los patriarcas en Canaán. La construcción del pueblo judío dentro de la tierra de Egipto es lo que nosotros vamos a comenzar a conocer como la época del pueblo, o sea que ya no es simplemente un grupo patriarcal o tribal de tribus o una familia patriarcal, sino que estamos enfrentándonos a un pueblo que contiene dentro de sí muchas energías desarrolladas en los nombres que tienen los líderes de las tribus y por supuesto la gente que está junto con ellos. Allí en Egipto sucede algo bastante profundo e interesante. El faraón mismo, quien es el que cría a Moshe hasta la edad de 20 años, cuando Moshe se escapa, porque lo querían matar, tiene 3 consejeros, 3 personas que lo aconsejan, como nos cuenta la tradición, esto es el Midrash, y uno de ellos era Yitro. Mientras los otros 2, uno Yov y el otro Bilam, simplemente se mueven en esferas distintas. Yitro al parecer tenía ciertas características que también nos va a señalar una personalidad bastante importante, bastante llena de cosas, como lo dice su nombre, Yitro de la palabra yoter, que significa más, o sea que siempre quiere más y más y más y más. Este Yitro, cuando ve la subida de Yosef, entiende que en este personaje que llega a ser virrey de Egipto, a cabalgar sobre la carroza del faraón, ser Mishneh Amelech, virrey, etc., ve en él a alguien que en cierto sentido a Yitro le parece conocido. O sea, alguien que él ve en él algo conocido. Y decide, de alguna manera, tener algún tipo de conexión con él. La Gemara en Masejet Sanedrim cuenta que los hijos de Yosef con Asnat, que era su sobrina, la hija de Dina, fueron 2. Uno fue Menashe y otro fue Efraín. Que ambos hermanos también forman parte de una larga cadena de hermanos que la vemos en el Tanaj, que con ellos alcanzan una completitud, alcanzan un nivel. Ahora bien, estos 2 hijos, Menashe y Efraín, nacieron en Egipto antes que Jacob bajara a Egipto. Y por lo tanto, cuando él baja a Egipto, Jacob los adquiere como hijos propios para que en el momento en que encontremos la tercera parte de esta historia familiar, ya no en Egipto, sino de vuelta en la tierra de Canaán, hereden parte de esta tierra. Sin embargo, después de que Menashe y Efraín nacieron y después de que Jacob bajó a Egipto, Yosef tuvo más hijos. Y estos hijos, como el mismo Jacob dice, los hijos que nazcan de ti van a ingresar debajo de sus hermanos, van a estar bajo la tutela de los mayores que son Menashe y Efraín. ¿A qué Jacob se refería? Se refería principalmente a una hija, según una opinión, o a un hijo, según otra opinión. Y esta hija, como estamos diciendo, hay quien dice que fue hija y hay quien dice que fue un hijo. Esta hija se casó con Yitro. Esta hija es la esposa de Yitro, es la madre de Tzipora y es la madre también de la madre de Pinjas.
Hay quien dice que fue un hijo que tuvo y que este hijo tuvo una hija y que esta hija fue la que se casó con Yitro y ella es la madre de Tzipora y también es la madre de Pinjas. Podemos estudiarlo de una forma o de otra. Lo que nos quiere decir la Gemara y los sabios conocían es que Yitro formó lazos familiares con Yosef. Y al formar lazos familiares con Yosef, obviamente estaba relacionado con los hebreos que estaban en Egipto. Yitro después desaparece de Egipto, va hasta Midian, donde Moshe lo va a encontrar en algún momento, y la historia ya conocida del principio del Sefer Shemot. Pues bien, estas relaciones familiares que hay entre Yosef y Yitro son bastante fundamentales porque van a poner el marco a una corrección espiritual muy grande, a una forma de corregir el mundo del momento y entregarnos las herramientas para que nosotros continuamos con la corrección futura de muchos puntos que quedaron abiertos en la escena de la historia. Y esta corrección que se necesita implementar a partir de la fuerza de esta conexión que tiene Yitro con Yosef, no hay que olvidar que Yitro es descendiente de Midian, que Midian es uno de los hijos de Keturah, que fue una mujer que al parecer era la misma Agar, que fue la esposa también de Abraham Avinu. Así como Abraham tuvo a Sara y de Sara viene Yitzhak y la familia de los semitas, la familia de Jacob, la familia patriarcal de la tierra de Canaán y la familia nacional que se forma en Egipto. Por otro lado, Abraham tuvo otros hijos, entre los cuales está Midian, y de este Midian desciende Yitro. O sea que a nivel clalí general, las personas, los líderes más importantes de este sector del mundo han sido todos de una u otra manera descendientes de Abraham. Y aquellos que han buscado un camino de pureza y un camino de rectitud se han encontrado unos con otros y han formado también lazos familiares que están fuertes y que siguen fuertes. Pues bien, nos enseñan los sabios cabalistas que en el principio del mundo, cuando Adam Arishon hizo el pecado del Etz Hadat, que hay que entender lo que eso significa, no es algo tan simple simplemente comer un fruto, ¿no? O comer un fruto antes del tiempo requerido, sino que fue del Etz Hadat, o sea, del árbol del conocimiento. Eso quiere decir que el pecado fue en el conocimiento. O sea, hay algo en el conocimiento humano que está pagum, hay algo en el conocimiento humano que está defectuoso, algo nosotros conocemos que no es correcto. Y la verdad es que simplemente es así, no todos conocemos todo, y aunque conozcamos ciertas cosas, el error es algo muy común y también el olvido es algo común. Entonces, algo allí se perturbó, y esto que se perturbó llevó a que el conglomerado de almas que representaba a Adam Arishon cayera en algo que se llama la impureza. Y muchos de ellos fueran a dar, muchas de estas impurezas o esta impureza contuviese en sí nitzotzot, chispas de Kedushá que son necesarias sacar, rescatar, y el lugar geográfico para eso fue Egipto. O sea que la bajada de Jacob a Egipto y lo que está pasando el pueblo hebreo, el pueblo patriarcal, tribal que venía de Canaán, ahora que se está transformando en nación, es una forma de rescatar almas y nitzotzot, chispas de Kedushá que estaban presas en Egipto, y que es necesario sacarlas de allí para construir un mundo nuevo, como el que estamos mencionando. Y en este mundo nuevo, precisamente, hay como una especie de piso, una especie de base muy fuerte que la forman Yosef y sus descendientes. Vamos a verlo en la forma más clara, por ejemplo, en Pinjas. Dijimos que Pinjas es hijo de una hermana de Tzipora. Y Tzipora es hija de una hija de Yosef, según una opinión, o de un hijo o de una hija de un hijo de Yosef, según otra opinión. Entonces esto quiere decir que la pureza que Pinjas nos va a heredar con las acciones que él va a hacer, y después todo el proceso de la Keunah Gdolá que recibe Pinjas, es algo que parte también de Yosef Atzadik. Y también la propia vida de Yosef y la forma en que él estructuró la pureza es algo que también es parte de esta base
que da posibilidad a un mundo nuevo. La salida de Egipto que Moshe comienza ya a construirnos, el enfrentamiento con el faraón, el enfrentamiento con una sociedad y una cultura que estaba basada en la impureza, que estaba basada en la idolatría, que estaba basada en el asesinato, en la falta de todos los valores que Yosef mismo representaba, que Moshe mismo hereda de quien lo hereda, implicó obviamente un trastorno muy grande, tanto para Yosef como para la sociedad en la que él vivía. Am Israel vivían de una u otra manera prácticamente separados en Goshen, simplemente, aunque algunos ya sabían esto, se comenzaban a asimilar. Pero el plantear, llevar frente a una sociedad que está completamente embaucada en los errores de la idolatría, en los errores de la impureza, va a ser algo que es muy difícil de poder convencer. O sea, llegar donde el faraón, presentarle este proyecto, como él mismo lo va a decir, ¿quién es Hashem? El faraón dice, ¿quién es Hashem que yo escuche su nombre, para que yo le obedezca? Que se va a necesitar un cambio muy profundo, tal vez no en el faraón mismo, pero sí en Am Israel. Porque lo que se necesita para poder realmente conectarse con la Torá es no solamente el cambio social. Muchas personas a veces piensan que si yo me mudo, si yo cambio, si yo estructuro otra vida, sé suficiente y con eso ya tengo Torá. Pero no es así. El cambio tiene que ser mucho más profundo. Incluso el Maimónides dice en uno de esos libros que es apropiado cambiarse el nombre cuando una persona vuelve en Teshuvá. O sea, cuando se arrepiente y cambia su vida, es mejor cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque obviamente hay otra cosa dentro de él. Y esto fue necesario que primero Israel lo comprendiese, que Israel entendiera. Entonces, el Kur Barzel, la fragua de hierro, como hablan los sabios, que fue Egipto, comienza a construirse en estas parashiot. Y un punto importante, que es justamente lo que necesitamos entender de esa fragua de hierro, es el tema del nombre, el tema de los nombres. Y el nombre de Akadosh Baruj Hu, que es el que va a brillar con forma completa. Podríamos preguntar por qué es así, por qué es tan relevante el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Los sabios de la Kabbalah nos han enseñado muchas cosas y muchos secretos sobre las formas en que este nombre se combina, en que este nombre brilla, en la forma en que este nombre actúa. Son cosas muy grandes que no siempre logramos entender, pero sí sabemos que el brillo, la luminosidad del nombre de Kadosh Baruj Hu, Yud-Kei Vav-Kei, es lo que va precisamente a entregar la fuerza para que Am Israel cambie internamente y puedan enfrentar a aquellos que no quieren esa luz, que no quieren ese brillo, aquellos que quieren continuar en el pasado, aquellos que quieren continuar en el mundo oscuro de la idolatría, en el mundo oscuro de la impureza, en el mundo oscuro de las envidias, en el mundo oscuro de las ganancias cortas, breves y mezquinas. Para eso se va a necesitar mucha fuerza, más en nosotros que en las personas que nos van a liberar. O sea, sería bueno también que ellos cambiaran, pero no siempre es posible. Pero sí es necesario que nosotros cambiáramos y nos fortaleciéramos. Y es por eso que la conexión del nombre de los hebreos, en este caso el pueblo que va a salir de Egipto, con el nombre de Kadosh Baruj Hu es fundamental, es el punto con el que comienza. Y la fuerza que Yosef, junto con Yitro, están implementando, va a ser muy grande. Yosef fallece y queda en Egipto y lo sacan solo sus huesos. Yitro va a permanecer y va incluso a venir, incluso va a recibir la Torá junto con Am Israel, incluso va a entregar a su hija a Moshe. Esto nos quiere decir entonces que la participación humana en el proceso de Geulá, en el proceso de redención, en el proceso de cambio, es fundamental. Esperemos que todos podamos combinar nuestros nombres con el nombre de Dios y que todos tengamos, Be'ezrat Hashem, un buen nombre y de esa forma alcanzar este cambio, muy necesario, tal vez ahora más que nunca.